tema que vamos a tocar hoy es, o sea, la parte práctica de la cementación. Me gustaría, es un tema muy lindo, es un tema muy amplio y es un tema en el cual o sea, tendríamos que hablar 2 semanas de la cementación, porque hay tantas herramientas. ¿Me están escuchando bien todos? ¿Me escuchan bien todos? Hola, Sí, mis Sí, hijos. profe. profe. Sí, profe, Bueno, sí se lo escucha. eso me hace feliz. Eso me hace feliz. Bueno, o sea, la cementación es una de las artes o de una de las materias que más avanzó en estos últimos años. Eh, Les comento que el que se reciba de ingeniero en perforaciones y quiera ir a trabajar a una compañía de cementación, lo puede hacer tranquilamente, es una especialidad. O sea que la cementación está, o sea, es un trabajo de muchísima responsabilidad. He tenido varios amigos, inclusive yo trabajé en una de ellas. Eh, está muy, ¿cómo les puedo decir? Es una de los temas de la ingeniería que este, eh, más se ha desarrollado. Nosotros, para que empecemos, ustedes ya han visto, o sea, el profesor Jesús Valenzuela el otro día les dio una clase, creo que el sábado no, fue el miércoles, cementación, todo lo que es la teoría de la cementación. Imagínense ustedes ser responsables de todo ese tipo de trabajo. No nos olvidemos que las cementaciones son para distintas cosas. Por ejemplo, hay cementaciones primarias, que son las primeras que se realizan, y eso no pueden olvidarlo, son las primeras que se realizan cuando se ha entubado el pozo, se ha colocado la cañería de revestimiento y se tiene que colocar un anillo entre la pared exterior de la cañería con el pozo descubierto y limpio. Entonces se tiene que colocar un cemento ahí en el espacio anular que se llama un anillo de cemento, que cumple varias funciones. Dentro de esas funciones, o sea, en la cementación primaria está ya lo van a ver en el trabajo práctico, es la de sostener el pozo, aislar, es ser un poco flexible, tiene varias responsabilidades el cemento. Una cañería sola dentro del pozo no sirve para nada si no está cementada. Esa cementación primaria, la cementación primaria, es una cementación que se puede desarrollar en 2 o en 3 etapas. ¿Qué se llama etapa? ¿A qué llamamos etapa? Bueno, cuando nosotros vamos perforando el pozo y vamos descubriendo zonas de debilidad que tienen capacidades limitadas de resistencia y pueden fracturarse, no se olviden que esto es, grábenselo en la cabeza. La lechada principal no puede tener una densidad menor a 1,65 kilogramos litro. Menor a eso está a 80. Ahora, si yo soy especialista en cementaciones, como lo soy, como me gusta, yo he preparado cementos con nitrógeno. O sea que la densidad de la lechada no cambió.
o sea, la densidad de la lechada principal no cambió, pero yo le agregué un aditivo a esa lechada de cemento, la cual la alivianó. Les voy a dar un ejemplo de eso que es muy común en ustedes. Ustedes van y compran un chocolate y les gusta el mousse de chocolate, o sea, ese chocolate inflado con burbujitas de aire. Bueno, esa es una lechada, o sea, el chocolate está, la consistencia del chocolate está, lo mismo que la consistencia del cemento, de la lechada principal que hemos preparado, está, solo que le hemos agregado para aumentar el volumen y bajar su densidad burbujas de nitrógeno. Podemos poner bolillas de cristal infladas con nitrógeno. Podemos poner puzzolanas, o sea que son arcillas que me alivianan la lechada. Mi primera experiencia, en nuestra primera experiencia, en una cementación especial con nitrógeno, calculamos no sé, para el cielo. ¿Por qué? Metimos todo estaba bien preparado, todo bien, y de pronto empezó a salir el cemento en burbujas así grandotas. ¿Por qué? Porque esa lechada principal con nitrógeno tiene que tener arriba una lechada que haga presión hacia abajo. Y nosotros nos olvidamos. Fue un fracaso total ese evento, la cementación esa, bueno. Ahora, también esa cementación primaria se puede dividir en 1, 2, 3 etapas. Cuando encontramos formaciones débiles, podemos cementar hasta el techo de esa formación débil y hacer que frague el cemento. Porque cuando fragua el cemento, no se transmite la presión hidrostática. Entonces, colocamos ahí un dispositivo de segunda etapa y cementamos la parte de arriba. ¿Por qué? Porque abajo ya no se puede fracturar porque el cemento que ha fraguado ya no transmite presión hidrostática. O sea que la presión hidrostática está en el techo del cemento, ¿sí? O sea que eso se llama cementación por etapas. No confundirse, por favor, nunca se confundan con una cementación secundaria o remedial. Una cementación secundaria o remedial es aquella cementación que una especial, entre nosotros, si el día de mañana llegan a ser ustedes, normalmente en todos los pozos se realizan cementaciones remediales. Es una cementación que se tiene que realizar utilizando otros instrumentos y para remediar una cementación primaria fallida, o sea que nos falló, ¿sí? Entonces, cuando una cementación primaria, que es por etapas, lo que ustedes, esas cementaciones espectaculares que hay, nos fallan, bueno, listo, ok, tenemos que ir a aplicar una cementación secundaria o remedial. Para lo cual, obviamente, hay varias técnicas que lo veremos en perforaciones 3. ¿Ya? Si siguen, ¿no? Si no siguen, de todas formas, ustedes ya tienen que una cementación secundaria no es lo mismo que una cementación primaria. Una cementación secundaria se realiza posterior a una cementación primaria que ha fallado, que ha tenido sus defectos, que ha tenido sus problemas. Por ejemplo, hay una zona donde hay una mala cementación, o sea que el cemento no ha cumplido el objetivo principal que nosotros lo queríamos, un anillo perfecto, ha fallado. Entonces tenemos que pincharla la cañería en esa zona, colocar un tapón y meter cemento a presión para que entre, y eso está remediando lo que ocurrió en la cementación primaria. ¿Ya? Nunca confundan cementación primaria con cementación secundaria. La cementación secundaria es la que se desarrolla o se realiza cuando hay una cementación primaria mala.
O sea, o bien, si nosotros continuamos perforando, por ejemplo, y las barras de perforación rotan en una zona donde está la cañería, y esa cañería se rompe, y empieza a haber una, una transmisibilidad hidráulica entre formaciones, no tenemos una buena cementación, entonces tenemos que reparar primero la cañería esa que ha quedado con la cementación rota o con el caño roto. En un caño roto, por ejemplo, y si la cementación está buena, lo que se hace es un casing patch, que es colocar un caño, un pedazo de caño en esa zona y con una manzana hacer que ese caño choque contra el interior del otro caño y quede como soldado, o sea que va a generar una solución que no va a ser permanente porque podemos llegar a cementar esa zona y vamos a tener una buena cementación. Bien, yo les voy a mostrarles el trabajo práctico número 4. Otra de las cosas que les quiero contar, pero esto ya no es de cementación. Hay algunos alumnos que no han rendido bien, que no están bien. No sé quiénes son, no me han pasado todavía las listas, pero lamentablemente algunos van a tener que recursar o van a tener que rendir libres la materia. ¿Por qué? Porque hemos decidido que la materia ya no sea como en los años pasados. En los años pasados tomábamos 2 parciales, uno, y le damos la posibilidad de tomarle el segundo parcial, y si desaprobaba los 2 quedaba libre. Si desaprobaba uno, recuperaba el otro. Ahora la modalidad es nueva para nosotros porque así lo quiso Dios, o pluma blanca, de que tomemos el primer parcial y su recuperatorio, segundo parcial y su recuperatorio. Es decir, en el primer parcial y en el recuperatorio les va mal, adiós, no molesten más, váyanse pónganse a estudiar más profundamente, ya vayan pensando en que los que no aprobaron ahora ya están libres, ¿sí? Y que pueden rendirla libre, todos tienen la libre. Esta es una universidad gratuita, es abierta a todas las personas, por lo tanto pueden rendir libres los que quieran. Ahora, que vayan a aprobar, ¿alguna pregunta con respecto a todo lo que hablé? Porque ya empiezo a presentar el trabajo práctico. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Anita Guevara. Sí. ¿Querías hacerme alguna pregunta? Porque te veo con cara ansiosa de preguntarme algo. No, profe. Bueno, está bien. Emilio Cruz. Buenas tardes, profe. No, por ahora no. No, Gonzalo Benjamín. Gonzalo. Selim Omar Dahan. Dahan, paisano mío. A ver, Gonzalo Benjamín, que por ahora no tengo dudas, profe. Perfecto. Presente, profe. Bien. Paisano, Selim Omar Dahan, musulmán hasta la miércoles. Ayer estaba viendo una película que se llama La boda de Ali. Es un matadero de risa. Te la recomiendo si tienes estos, ¿cómo se llaman esas porquerías? Se llama Netflix. Si tienes Netflix, busca La boda de Ali, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la presentación del trabajo práctico, ¿sí? En realidad yo soñaba,
mi deseo era muy grande de aumentarle más cosas para que interpreten mejor esto. Pero ya la clase que dio el profe Jesús, me imagino que los ha empapado en muchas cosas. Conmigo ahora lo que vamos a ver es hacer cálculos. ¿Cómo vamos a preparar una lechada de cemento? ¿Cómo vamos a preparar ese fluido que va a entrar por el interior de la cañería y va a salir al espacio anular? ¿Cómo tenemos que calcular el volumen de esa lechada? ¿Cómo tenemos que calcular el volumen de cemento? ¿Cómo tenemos que calcular el volumen de agua? ¿Cómo tenemos que calcular el volumen de aditivos? ¿Cómo nos exigen a nosotros, los ingenieros, la presentación de las densidades con las que quiere el dueño del pozo o las condiciones del pozo sean presentadas y ustedes tengan que solucionar, ¿sí? Eso vamos a ver ahora en este trabajo práctico. Vamos a ir a compartir pantalla. Cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿sí? Estoy abierto. A mí me gustan las clases interactivas. ¿Qué quiere decir? Que esos micrófonos y que esos celulares y las fotos que estoy viendo. Micaela López, pon tu cámara, por favor. Micaela López. No está. ¿Para qué pone? Porque esto es un engaño. O sea, poner el celular e irse a hacer otras cosas es hacerme creer que están en clases y no están. Micaela López, hablame, poneme mi cámara, levanta el micrófono. Mi internet se cae cada rato. Lo coloco la cámara. Bueno, ya está, ok, estás ahí. Bueno, listo. Reinalde, Micaela, ni la foto de tu sale ahí. A ver. Hay una Viviana. Profe, tengo el mismo problema que la compañera, mi internet anda Perfecto. mal. Perfecto, mi amor, perfecto. Hay una chica que se llama Viviana, ni siquiera el apellido lo pone. Viviana, poné tu cámara. Bueno, pero no voy a pelear con nadie porque he decidido nunca más pelear con nadie. Bueno, listo. Ok. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver el trabajo práctico. Me encantaría verles la cara, ¿sabes? Pero no se puede. Bien. Trabajo práctico número 4, cementación, responsables. Parece que mi conexión también es inestable. La cementación de un pozo es la operación de desplazar cemento en el espacio anular para proporcionar soporte mecánico, integridad hidráulica y el aislamiento de la zona. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir soporte mecánico. ¿Qué quiere? El cemento que se va a colocar, el anillo de cemento que se va a colocar en el espacio anular, va a soportar la cañería una vez que frague. O sea, una vez que frague, se va a soportar el cemento va a soportar la cañería. Va a ser impermeabilidad hidráulica, o sea que no va a permitir que un fluido de una formación se mezcle con otro fluido de otra formación, ni tampoco llegue a corroer la cañería. Y el aislamiento de la zona, o sea que quiere decir que esto va a ser entre la cañería, el cemento y la formación, va a ser
un todo, ¿sí? La tecnología de la cementación de pozos profundos es la que más desarrollo ha experimentado en los últimos tiempos, ya que las zonas productivas del yacimiento norte de la Argentina por lo general se encuentran por debajo de los 3.000. Es más, un pozo hace unos, ¿qué les puedo decir? 7 años, 8 años atrás, la Pluspetrol hizo un pozo en el Aguarahue, en la zona de Ramos, de más de 6.200 metros de profundidad, con un equipo de última generación de HP. En realidad ya han salido equipos de mayor complejidad, de mayor tecnología que las que emplearon en esa época. O sea que estas profundidades ya quedaron obsoletas, ¿sí? O sea que vamos hasta los 6.000 metros, 6.200. Es más, al otro lado, en la frontera con Bolivia, San Alberto, la profundidad es 6.480 metros bajo boca de pozo. Un pozazo que a su inicio dio cualquier cantidad de gas y petróleo, pero con el tiempo se fue depletando. Y bueno, era una sociedad entre YPFB, entre Petrobras y algunas otras más. Ahora, como ve que el petróleo está mermando y el gas también, Petrobras quiere vender sus acciones y quiere irse a la mierda. Así que no se le puede decir nada porque ese es el negocio de las compañías, ¿ya? A esas profundidades las temperaturas son críticas. Y fíjense, ¿a cuánto hierve, alguien dígame, a cuánto hierve el agua en Tartagal? O en Mar del Plata, digamos, en la costa. ¿En cuánto hierve el agua? Alguien dígame. 100 grados. ¿A 100 grados centígrados? Correcto, 100 grados centígrados. Perfecto, gracias, chicos. Ahora, si yo me voy a La Paz, Bolivia, está a 3.800 metros por donde yo vivía y donde yo nací, está a 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿A cuánto creen que hierve el agua? Menos de 100 por la altura. ¿Pero cuánto aproximadamente? Dígame. Está bien, o sea, menos de 100. 85, 90 grados. No, 85, 90 grados hierve en Salta, Jujuy, pero ahí hierve a 54 grados centígrados. Pues se los cuento por qué razón. Un día yo era muy chico y nosotros teníamos un hotel y estaba hirviendo el agua y yo de dañino quise caer la bandeja, el agua se me cayó todo encima y me quemé entero todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Por la baja temperatura no me quedó ni una cicatriz, salvo en una de las piernas, en la pantorrilla de una de las piernas me quedó una aerolita negra como si fuera un lunar. Pero bueno, fíjense que acá en esta zona la temperatura es de 110 grados centígrados, o sea que, y es más, 120 grados centígrados, o sea que la temperatura de allá abajo es mayor que la temperatura de ebullición del agua en superficie. Bueno, esto afecta a la cementación, esto afecta en la preparación de la lechada. Tenemos que tener en cuenta esas temperaturas. Bueno, en la medida que la perforación se hace más profunda, aparecen factores que influyen en el diseño de la lechada de cemento. ¿Cómo ser? La profundidad del pozo, obviamente, con el grado geotérmico, nosotros vamos a tener que, a medida que aumente la profundidad del pozo, la temperatura nos va a afectar. La temperatura del pozo. Presión de la columna del lodo, o sea que si tenemos lodo en el espacio anular y tenemos 6.000 metros para cementar
imagínense, un lodo de 11 ppg y nosotros tenemos que bombear el cemento por el interior de la cañería. Obviamente que pues, lo mínimo que vamos a tener de una lechada de cemento es 15 ppg. A 11 ppg tenemos 4 ppg, o sea, libras por galón de diferencia de presión. O sea que el cemento prácticamente lo va a desplazar al lodo por su peso. Cuando vamos bombeando el cemento, uno empieza con una presión alta de bombeabilidad y después cuando el cemento empieza a tener una cierta longitud, con su propio peso, y la presión de bombeo se vuelve casi cero, casi nulo, no digo nulo, porque el cemento le empuja al tapón de separación o tapón fusible a los fluidos que hay adentro del pozo. Y también empuja al fluido que hay en el espacio anular. Entonces, cuando se incrementa la presión de bombeo, se incrementa la presión de bombeo cuando la lechada empieza a subir por el espacio anular. Entonces, nosotros empezamos a empujar con el tapón ciego y por encima con el fluido de desplazamiento, empezamos a bombear para que el cemento vaya por el espacio anular y forme el anillo que necesitamos. Viscosidad y contenido de agua de la lechada de cemento. O sea, tenemos que tener cálculos. Nosotros de esto no podemos fallar, porque viscosidad lo vimos en fluidos de perforación. Entonces, la viscosidad de un cemento, de una lechada de cemento, cambia por el contenido de agua. Y vamos a ver que el agua, si nosotros le agregamos agua como se nos canta a nosotros, esa lechada va a ser menor a 1,65, va a llegar a 1,50, y una lechada que no va a... ¿Saben por qué la lechada de cemento no tiene que ser menor a 1,65 kilogramos litro? Porque si es menor a eso, no va a fraguar nunca y van a tener un pozo inútil, lo van a tener que abandonar. Entonces, las lechadas principales de nuestra cementación tienen que ser superiores a 1,65 kilogramos litro. Y obviamente que si queremos incrementar viscosidad o disminuir la viscosidad, o sea, podemos hacerlo con aditivos. Si queremos, o sea, pero nunca, salvo que tengamos una lechada, por ejemplo, de 1,75 kilogramos litro y lo queremos bajar a 1,65, le aumentamos un poco de agua. Sí, es probable que se nos permita eso, pero no nos olvidemos que no va a fraguar. Si bajamos de 1,65, no va a fraguar nunca. Contenido de agua de la lechada, eso lo van a tener que investigar, el contenido de agua en la lechada. ¿Cuánto me permite, según el API, por estándar y por compromiso estándar, van a tener que calcular la cantidad de agua que pueden ponerle a una lechada de cemento, ¿sí? Tiempo de espesamiento y de bombeabilidad. Todo esto que les estoy explicando, se realizan ensayos de laboratorio. Tiempo de espesamiento, ¿qué quiere decir? Tiempo en el cual el cemento empieza a volverse más duro, se vuelve lichigoso y posteriormente se solidifica. Y el tiempo de viscosidad se lo mide a través de un instrumento que se llama Burden. El elemento Burden, ¿han visto ustedes esas paletas de los barcos del río Mississippi que ustedes en las películas han visto, que tienen unas paletas? Bueno, el instrumento Burden tiene casi los mismos principios,
solo que pueden ser verticales o pueden ser horizontales, y los llenamos de cemento y lo ponemos a condición de pozo. ¿Qué quiere decir poner una cosa a condición de pozo? Quiere decir ponerlo a presión y temperatura que va a estar esa lechada en el pozo. Entonces empiezan a hacer girar esa paleta. A un principio va a girar muy rápidamente, a pasar el tiempo va a ir perdiendo, o sea, se le va a ir oponiendo o le va a oponer resistencia el cemento a la paleta y va a empezar a disminuir la velocidad y eso es, en el laboratorio es lo que se hace para saber el tiempo de bombeabilidad que tenemos para enviar nuestro cemento al interior del pozo. Les cuento que se expresa esa unidad en unidades Barden, en unidades Burden, como quieran escribir, porque se escribe Burden y yo les estoy hablando en criollo, Burden, pero pueden ser Barden, pueden ser Borden, como ustedes quieran. El que hable inglés, que me lo explique mejor. No me interesa. Pero es un ensayo de Burden. El ensayo de Burden nos permite a nosotros determinar cuánto tiempo puede demorar en fraguar el cemento. Resistencia a la compresión del cemento para soportar el caño. Lo mínimo, porque el caño, les cuento, la cañería que uno va a cementar está colgada dentro del pozo, colgada con unos cables arriba. O sea, se lo cuelga y se lo cementa. Y cuando pasan, para un especialista en la cementación, lo que hace es ir a tomar, puede hacer dos tipos de ensayos, un ensayo destructivo y un ensayo no destructivo. El ensayo destructivo es aquel ensayo en el cual yo voy a esperar, por ejemplo, 8 horas y lo voy a someter a compresión. Y si se revienta el cemento, es un cubito de... Los cubitos de cemento son como los cubitos de hielo que ustedes ponen en la heladera. Lo pongo en una prensa y veo a las 8 horas cuánta presión necesito para romperla, ese cubito de cemento. Y posteriormente tenemos que los ensayos no destructivos, que quiere decir son ensayos sónicos, y vemos una curva ascendente que se va aplanando hasta a las 8 horas es una curva recta, es una recta. A las 12 horas empieza a curvarse. A las 16, o sea, de 8 a 12, a 16, a 20, a 24 horas, ese cemento tiene que tener un plano horizontal. ¿Qué quiere decir? Que tiene la máxima resistencia. Y obviamente que el frague del cemento, al transcurrir el tiempo, va a ir transformándose en más resistente. O sea que su resistividad es infinita. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede haber lo que ha pasado muchas veces en varias partes del mundo, que hubo un terremoto. El cemento es duro, pero es frágil. ¿Qué quiere decir que es duro? Es como poner una pila de vidrios blindex así alrededor del pozo. Pero un pequeño golpe, ese blindex, ese vidrio blindex, comienza una ruptura y no para nunca más. Bueno, tiempo de inyección y aditivos de la inyección, o sea, tipo de inyección, qué es lo que qué está encima de nuestro cemento. El tipo de inyección, si es tipo
base agua o base petróleo, cuyas densidades, qué aditivos tiene la inyección, si es corrosivo para nuestro cemento, tenemos que limpiarlo bien, densidad de la lechada, eso nos lo va a dar, cantidad y calidad de agua. Nosotros no podemos preparar una lechada de cemento si no tenemos una buena calidad de agua. Y si es que no tenemos una buena calidad de agua y es la única que tenemos que hacerle un tratamiento químico y agregarle esa agua a nuestro cemento para preparar una buena lechada. O sea, le ponemos aditivos, le hacemos un tratamiento al agua y posteriormente hacemos la mezcla y a la cual le agregaremos aditivos y una calidad de agua. Y mejoraremos la calidad de agua. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Con qué tipo de agua cementan en los pozos marinos? Para contratar 20 barcos de agua dulce que traigan agua dulce de la tierra y hagan la mezcla, o eso es antieconómico, es o sea, nosotros tenemos que hacer un pozo lo más económico posible, y dentro de la economicidad no está la de traer agua. ¿Con qué agua van a cementar en el mar? Alguien dígame algo. Agua de mar. Y con la misma agua, profe. Con el agua marina, ¿no es cierto? O sea, con el agua del mar. El agua del mar tiene ¿cuántos miligramos de sal por metro cúbico? Aproximadamente. Yo tengo que eliminar toda la sal posible que tenga esa agua, haciéndole un tratamiento, y tiene cerca de 1 kilogramo o 2 kilogramos de sales por metro cúbico, o sea, por 1000 litros. Entonces tiene, o sea, 2 litros de sal, los puedo eliminar, y si no los puedo eliminar, no tengo los productos químicos, empleo un cemento especial que es para prepararlo, o sea, se llama tapulgita. Se prepara el agua con cemento de tapulgita, que es un cemento similar al que estamos empleando y que nos va a permitir realizar una lechada con agua salada, ¿ya? La cantidad de agua de mezclado, o sea que eso vamos a calcularlo, o sea, esto lo vamos a ver muchas veces y va a entrar muchas veces en el segundo parcial. Densidad de la lechada. La densidad de la lechada nos las da el que está perforando el pozo, o sea, o nosotros. En esta zona yo necesito 1800 kilogramos litro, o sea, 1.800 kilogramos litro, o 1800 gramos litro. Entonces, esa es la densidad de la lechada principal. Ahora, como la consigan ustedes, no me importa, pero yo necesito esa densidad. O también puedo presentarles a ustedes una relación agua-cemento, y esa relación es del 48%, el 50% de agua-cemento. Ahora miércoles, ustedes me tienen que conseguir eso. Y lo tienen que hacer. Si no, yo he supervisado 2 pozos, 3 pozos en la época de YPF con empresas Halliburton, y o sea, nosotros teníamos un grifito a un costado, teníamos nuestra balanza de densímetro, y nunca nos daba la densidad, y nunca nos dio la densidad que necesitaba ese pozo para cementar. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, el gringo que estaba como companyman de la Halliburton, que murió lamentablemente hace algunos años atrás, hace unos 30 años atrás, venía y nos decía: Víctor, Oscar, los voy a invitar a cenar con sus mujeres, con todo, pero no digan nada,
digan que la densidad ha sido buena. Obviamente en esa época los camiones de cementación no eran tan eficientes o efectivos como son ahora. O sea, hoy tienen una precisión, pero ahí, al cero, precisión sin errores. Bueno, en ese tiempo no había. Aditivos empleados, densidad de la leche, bueno, aditivos empleados, ¿qué aditivos vamos a emplear? Lo va a definir el pozo. Los aditivos que vamos a agregarle a nuestra lechada de cemento para que no se haga daño a nuestra cañería y nuestro cemento. No sé si ustedes han visto y lo van a ver en sus casas, véanlo siempre cuando vayan pasen por una casa que ya tenga sus años y vean en la parte de abajo, está toda descascarada. Pero ¿por qué está descascarada? ¿Qué miércoles le ha pasado? Bueno, es el cáncer del cemento. El cáncer del cemento lo tenemos en el agua nuestra cuando preparamos. Creemos que es dulce, agua dulce, chupamos. Después andamos con la vesícula, con el hígado, con problemas y nuestras pavas llenas de sarro. Bueno, ¿qué pasa? Los sulfatos son cáncer del cemento y eso hace que el agua que tenemos abajo de nuestras casas suban y generen un escarchado, o sea, se rompe el cemento, o sea que es el cáncer del cemento. Yo lo he visto en edificios en Santiago del Estero y obviamente en los pozos también, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros le metemos aditivo, se acabó el problema, no hay más. Lo que sí ocurre ahora, por ejemplo, que en esa época, antes que yo, no se le ponía aditivos al cemento, estaba la lechada y ahora el petróleo que está madurando ahora está saliendo por el espacio anular, o sea, por donde estaba el cemento y la formación, o sea, el cemento y la cañería, está saliendo el petróleo, y está saliendo y está yendo a vertientes, o sea, está saliendo a ríos, está saliendo y está matando animales. El último caso de Tineo ha sido muy difícil de solucionar. Muchas personas, o sea, muchas empresas involucradas para encontrar porque toda la información de ese pozo se perdió y con la quema de Tecpetrol en esa época, quemaron computadoras, quemaron información, quemaron todo. Por eso ahora el Tecpetrol está allá arriba en el cerro, nadie va a joder. Se perdió información hasta que, o sea, bueno, lo que me decían a mí es, mirá, sigamos haciendo pozos direccionales, varios pozos direccionales, a nosotros nos conviene, dice. Pucha, le digo, ustedes son manga de rata. Bueno, pero bueno, hicieron varios pozos y hasta que lograron y cementaron, ya está, paró. Resistencia a las sales presentes en el pozo. Bueno, ya les dije yo que todo fluido que tenga sales en formación va a hacer daño a la cañería. Por lo tanto, al cemento nosotros tenemos que ponerle aditivos. O sea, aditivos contra esa sal. Control de filtrado. El control de filtrado, esto es extremadamente importante y fue una pregunta que yo le hice a un alumno y no supo y lo desaprobé. ¿Para qué nos sirve el control de filtrado en una cementación? ¿Para qué vamos a hacer el control de filtrado en una cementación? Pero si cuando estábamos perforando hacíamos control de filtrados cada rato y veíamos si había pérdidas, grandes pérdidas, pocas pérdidas, por la cantidad de volumen de lodo que volvía o la densidad del lodo con la que volvía, porque la pérdida por filtrado es la pérdida de la parte fluida
de ya sea el lodo o ya sea el cemento o la lechada de cemento. Cuando la lechada pierde cierta cantidad de agua deja irse al agua hacia la formación, quiere decir que se está empezando a fraguar, y están empezando a fraguar por una tontera de ustedes, porque ustedes tienen que ponerle un aditivo que sea antifiltrante. O sea, primero hacen el análisis de cuánta agua puede perder en una zona de filtración, hacen ensayos a altas presiones y a altas temperaturas y a bajas presiones y a bajas temperaturas. Altas presiones y altas temperaturas normalmente en las condiciones de pozo. Con la presión hidrostática se pierde fluido hacia las formaciones. Al perder fluido hay un fragüe, se nos va a fraguar antes de tiempo y capaz que no lleguemos a colocar todo el anillo donde tiene que estar. Y eso es grave porque si no llegan a colocar el anillo donde tiene que estar y recién empieza el fragüe, quiere decir, que ya están fregados, porque van a tener formaciones que van a empezar a avanzar, tienen que poner, inclusive cuando fragua el cemento y hay formaciones con gas, el gas ingresa al pozo. ¿Alguien puede explicarme por qué ingresa al pozo? Mientras yo perforaba, no ingresaba. Mientras yo cementaba, no ingresaba. Pero una vez que cementé y dejé que frague, empezó a salir gas por el espacio entre formaciones, entre la formación y la cañería. ¿Por qué puede ser? ¿Alguien puede darme una idea? Más o menos leve. Por favor, se los ruego. Hablen. Miren, es más, prometo que los voy a probar de una al que me lo diga. ¿Nadie? Bueno, listo. Porque, okay. profe, porque capaz que A ver. filtró agua y formó alguna caverna, algo. No, señor, no. Es más, está desaprobado. ¿Por fractura? Mentira. ¿Cómo? ¿Por fractura? No, Fractura. nada, bravo. ¿No? ¿Alguien Por la- más? ¿Alguien se anima más? Y se pierde el líquido en el cemento Ay. y por la temperatura debe formar gas. No, querido, no, papi, no. A ver, otra. ¿Alguna chica iluminada? Han hablado hombres, ¿no? Aunque sean huevadas, hablen. Quieren que se los diga yo y van a desaprobar. Se los digo. ¿Se los digo? Anita, ¿se los digo? Profe, me anda muy mal el internet, escucho muy poco. Pero decime, si lo digo o no lo digo. Por la presión. A ver, ¿cómo así? Ahí me está gustando. Ahí me está gustando. A ver, decime. Dilo, lo que has dicho. Está bien, pero bueno, si no lo dices completo no está. Y bueno, Profe, profe, con puede la ser presión que porque- ejerce el cemento con la formación. Ahora ya están peleándose para hablar. A ver, ¿cómo es? No sé, por la Pero- presión que ejerce el cemento con la formación, profe. O sea que... Al, ¿Al qué? cuando el cemento se seca, digamos, no sé si Ajá, cuando Sí, se seca, ¿qué sí. pasa? no sé si se expande o pierde volumen de agua, entonces queda algún espacio. Exactamente, muy bien. Bien hasta por ahí, Tenés un 2
para comenzar. Exactamente es cuando se fragua, o sea, es cuando se pone sólido. ¿Por qué? Cuando nosotros teníamos los lodos de perforación y cuando teníamos la lechada líquida, hacíamos presión hidrostática contra el gas. Cuando cuando pusimos el anillo de cemento y ese cemento se fraguó, ya no hizo presión hidrostática contra el gas. Entonces el gas venció. ¿Me entienden? Y es ahí donde empieza a subir. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya sabemos zonas donde hay gas. Entonces en esas zonas o en ese cemento le vamos a poner productos, o sea, vamos a poner aditivos que sean contra el gas, que lo dejen encerrado al gas ahí. Es más, en zonas productivas, en las zonas productivas de gas y petróleo, cuando el cemento se fragua, tienden a salir. Entonces nosotros tenemos que decir, momentito muchachos, que acá estamos nosotros, con un aditivo. Bueno, ¿entendieron? O sea, se deja de actuar la presión hidrostática y la presión de formación, como es un fluido, se va para arriba. Pero nosotros para eso ponemos aditivos. Evitamos eso. Además de considerar estos factores con el diseño de una lechada de cemento, se tienen que tener a considerar las siguientes propiedades del anillo de cemento. El anillo de cemento no debe ser quebradizo, nunca. Es como les dije, armamos un conjunto de blindex y lo ponemos atrás o sea que no se tiene que romper, tiene que tener un cierto grado de flexibilidad. ¿Ya? Y con esos movimientos telúricos que permanentemente tenemos, no tienen que fracturar. El cemento debe adherirse a las paredes. ¿A las paredes de quiénes? A las paredes del caño y a las paredes del pozo, para formar un solo, o sea, que sean un solo cuerpo, cemento, cañería, cemento y paredes del pozo. El anillo de cemento debe ser impermeable, obviamente. La impermeabilidad hidráulica no permite que los fluidos de una formación que tenga fluidos pasen a otra formación que también tenga fluidos o que no tenga, o que se vaya hacia la superficie. O sea, el cemento tiene que ser impermeable. ¿Cómo impermeabilizamos? ¿Cómo sabemos que un cemento es impermeable? Si el cemento es agua, cemento, aditivos, y cuando entra al espacio anular se fragua. ¿Qué es el fraguado? El fraguado es que el agua se vaya para arriba, para abajo o para los costados. Para arriba casi nunca, pero ¿por qué? Porque vamos a generar un deterioro del cemento que está ahí arriba. O sea, mientras el agua se va subiendo para arriba, va deteriorando el cemento, lo va a destruir. Nos conviene que el agua del cemento se vaya hacia las formaciones o abajo. A ver, dígame, pues, ¿cómo hacemos impermeable el cemento? Le ponemos, ¿cómo es? Plastic. Le ponemos cola, plasticola. ¿Qué hacemos? Fíjense, alguna idea, a ver. La permeabilidad, o sea, tiene que ser impermeable. O sea, el cemento está constituido por qué cosa. ¿De qué se construye el cemento? Sólidos, de distintos tipos de sólidos que se muelen, van a una molienda con el clinker y se arma una clase de cemento, del IAPG. Esos sólidos tienen la capacidad de hincharse.
ahí abajo, o sea, cuando se está preparando el cemento. O sea, cuando está fraguando el cemento. Al hincharse, pues, o sea, hay material orgánico, no, material mineral que es como si fuera una arcilla plástica que adhiere a los sólidos y que no permite la permeabilidad. Esa es la impermeabilidad, o sea, los aditivos. Debe tener resistencia mecánica a la compresión. Ustedes saben qué es la compresión. La compresión es cuando se hincha hacia los costados, no a la tracción, o sea, porque está soportando no al peso de la cañería, pero la compresión es un hinchamiento lateral. El hinchamiento lateral se da en casos muy particulares, muy especiales, cuando la presión de fondo del pozo supera, o sea, ciertos, al fluid pack, por ejemplo, ya van a saber lo que es el fluid pack, y trata de hincharlo, hacer un balloning, o sea, generar un balloning en esa cañería que está cementada. Si se va a armar un balloning, el balloning es el fluido que ingresa con alta presión y hincha la cañería. Al hinchar la cañería desplaza al cemento, pero no lo desplaza totalmente. O sea, el cemento tiene cierto grado de flexibilidad, ¿ya? O cierto grado de plasticidad. Debe tener resistencia mecánica a la compresión. Si hay una formación que por esas casualidades de la vida se le dio en su zona o en su potencial, entró en fluido a alta presión, el cemento tiene que tener una cierta resistencia a la compresión que apoye a la compresión, o sea, o al colapso de la cañería. O sea, tiene que ser anticolapsante. ¿Ya? Debe tener resistencia mecánica a la compresión. Bueno, eso es, ya sabemos, ya, resistencia a los ataques químicos por los fluidos, poseer bajo filtrado, porque si tiene alto filtrado, el fraguado va a ser casi instantáneo, no van a tener, se van a quedar con el cemento en superficie. Densidad de una lechada de cemento. Acá tienen ya los problemas que tienen que resolver. Para las diferentes clases de cemento API, o sea, el API, American Petroleum Institute, o sea, ha especificado o ha estandarizado, ¿sí?, las cantidades máximas normales y mínimas de agua para las lechadas de cemento, y que van del 34% al 70% de agua por peso de cemento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo si tengo 50 kilos de cemento, a esos 50 kilos de cemento puedo agregarle desde, póngale 15 litros de agua hasta 50 litros de agua. Y con esa mezcla, o sea, porque cada bolsa de 50 kilos que ustedes van y compran en la ferretería, dicen ahí 50 kilos de cemento, ¿no es cierto? Bueno, pero nunca se han preguntado qué volumen tendrá esos 50 kilos. Bueno, se los digo yo ahora. Los 50 kilos tienen 15,875 litros. Acá está. Cada bolsa de 50 kilos tiene un volumen de 15,87 litros. De acá, de este problema, vamos a aprender a resolver cómo solucionamos si nos están pidiendo que la densidad sea esta. O sea, la densidad de nuestra lechada tiene que ser 1,878 kilogramos litro. El agua
¿Qué densidad tiene? A ver, chicos, si yo tengo agua dulce, ¿qué densidad tiene? Alguien, por favor. ¿De 1, profe? ¿Uno qué? ¿Hay alguien que me está respirando en el oído o es que está por llover? Mil kilogramos por metro cúbico. ¿De uno qué? ¿Qué es? ¿1000 kilogramos por metro cúbico o que es equivalente a cuánto? A un kilogramo litro. Claro. Esa es la densidad del agua. Ahora quiero, agarren sus calculadoras y sáquenme la densidad de una bolsa de cemento. No nos olvidemos que el cemento pesa, o sea, tiene una masa de 50 kilogramos. Pero esos 50 kilogramos tienen un volumen de 15,875 litros. ¿Cuál es la densidad del cemento? Rápido. Calculen. Anita, llévala. 3,15 Una sola vez. Correctísimo. ¿Qué? Unidades. kilogramos sobre litro. Kilogramos litro. A mí no se me olviden los, o sea, o sea, las unidades, porque yo no les perdono las unidades, ni los errores ortográficos, ni que me hablen mal, nada, no perdono nada. Yo quiero un ingeniero correcto en todos los aspectos de la vida, hasta con la mujer, y la mujer con el hombre, ¿ya? Bueno, o sea que nuestra densidad de cemento es 3, ¿cuánto dijo? 15 kilogramos litros, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Sí. Bien, ahora nos están pidiendo a nosotros una densidad de 1,878 kilogramos litros para preparar, o sea, para enviar esa lechada y que se forme un anillo. Aquí no estamos hablando de absolutamente nada del volumen que vamos a emplear de anillo ni nada. O sea, quiero que vamos por lo básico. Nosotros tenemos un agua que pesa 1 kilogramo litro y tenemos una bolsa de 50 kilogramos que tiene 15 litros, 15,87 litros. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir iterando, ¿sí? Vamos a llegar a ese 1,878 kilogramos litros. Vamos a ir, yo les voy a ir explicando más o menos y ustedes van a ir avanzando. Tenemos 50 kilogramos como masa de bolsa de cemento. A ese pongámosle, o sea, vamos a ponerle 20 kilogramos de agua, o sea que son 20 litros de agua, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, profe. Se lo escucha medio entrecortado, no sé si es la conexión o qué. Hello. Bueno, yo quería que me digan, o sea, nosotros le hemos agregado 20 litros a nuestra bolsa de 50 kilos. O sea, nuestra bolsa de 50 kilos más 20 kilos, que
porque la densidad del agua es 1 kilogramo litro, ¿no es cierto? Nos va a dar 70 kilogramos, esa es la masa que tenemos. A esa masa la vamos a dividir entre la suma de los volúmenes. Yo tengo 20 litros de agua más 15,875 de cemento. ¿Entienden? Nos da una densidad de 1,95 si le agregamos 20 litros, o sea que nos pasamos. Vamos a tener que aumentarle mayor cantidad de agua. Le vamos a poner 22 litros. ¿Sí? A los 20, o sea, 22 van a ser 72. 72 dividido, o sea, va a ser 15,875 más 22. Va a ser 37,875. 37, vamos a tener 72 dividido 37. 1,9. 1,9. Estamos cerca. Eso es iterar, ¿sí? Ahora vamos a aumentarle 1 litro más. Vamos a ir a 73, ¿sí? Con 73 sí da, profe. A ver, ¿SIDA? No, sí. No tenemos SIDA ninguno. Sí nos da. A ver, 73 dividido. ¿Cuánto te dio el volumen, mami? 38,87. 875. 875 igual a... Perfecto. O sea que han visto lo que es preparar. Ahora, yo quiero que sume qué volumen hemos empleado, o sea, hemos logrado. 38,875 litros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Eso, ¿qué se llama eso? Eso se llama rendimiento de una lechada. O sea, que es el volumen que obtenemos al mezclar 20, ¿cuántos litros eran? 23 litros de agua con una bolsa de 15,875 litros de cemento. Entonces, el volumen que hemos obtenido es 38,875 litros de lechada de 1,878 kilogramos litro de lechada, de una densidad de esa lechada. ¿Entienden? ¿Lo entendieron el problema o no? O sea, determinar el porcentaje de agua utilizada y el volumen de lechada obtenida en la mezcla de una bolsa de cemento y agua. El volumen ha sido 38,875, ¿cierto? Ese es el 100%. Ahora, 23 litros ha sido el porcentaje de agua empleada para preparar esa lechada. ¿Lo ven o no lo ven? Dígame algo, por favor. Sí, profe. ¿Lo entienden? ¿Les quedó claro?
Sí, profe, está claro. Bueno, ahora dice, ¿a qué se llama rendimiento de la lechada? Justamente a eso, al volumen que se obtiene de la mezcla de agua y cemento para obtener una lechada de una determinada densidad. O sea que con esto, con este ejemplito, ustedes están en capacidad de calcular cualquier densidad. Háganme un favor, si ustedes pueden esta noche, hagan cálculos con esto, para que les quede grabado, para que sepan qué rendimiento, qué porcentaje de agua, qué porcentaje de cemento. Bueno, el porcentaje de cemento, ¿cuánto va a ser? ¿Qué porcentaje de agua les dio? ¿Qué porcentaje de agua les dio? O sea, cuando hemos calculado todo eso, o sea, ahora hemos tenido 15,87 litros de cemento más 23 litros de agua. Ese es el 100%, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de agua, o sea, los 23, qué porcentaje representa? Tanto. ¿Y el cemento qué porcentaje representa? Eso es lo que quiero que me digan. ¡Ingenieros! ¡Despierten, carajo! Alguien diga, 59, por favor. 60%. ¿Cuánto? 59 o 60%, por ahí. O sea, ¿el agua cuánto te dio? ¿Qué porcentaje? 59 o 60%. No tengo calculadoras, pero... Ah, mentalmente lo estás haciendo. Qué bien, te felicito. ¿Algún otro que sea más...? 59,17, estaba bien, por ciento. 59,17 de cemento. De agua. De agua. Del volumen total. Entonces, si yo le resto el 100, va a ser el de cemento, ¿no es cierto? Así de sencillo. ¿Lo ven o no lo ven? Por favor, díganme algo. Sí, profe, el cemento representa el 40%. 40%, perfecto. O sea, 40 y algo, ¿no? Unos decimales más. Perfecto, bien. ¿A qué se llama rendimiento de la lechada? Rendimiento. Es el volumen total, ese volumen de 38 y algo que sacaron ustedes, ese es el rendimiento de la lechada. Por bolsa. O sea, al mezclar yo 23 litros de agua y 15,875 litros de cemento, obtuve un rendimiento de 38 litros, ¿no es cierto? 38,875 litros. A eso se llama rendimiento de la lechada. Ahora, calcular la máxima densidad de lechada de cemento para cementar una cañería ubicada, en realidad aquí tendríamos que poner, sí, está bien, una cañería de revestimiento ubicada a 1600 metros de profundidad, conociendo que cuando se realiza la prueba de PIF, prueba de integridad de la formación comienza a admitir cuando se llega a 45 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esa prueba de PIF? La prueba de PIF es cerrarlo al pozo y agregarle presión y darle presión, aumentar el volumen, 1/4 de barril por minuto y ver cómo se va incrementando hasta que llega a una determinada presión. Bueno, la prueba de integridad, o sea, satisfactoria porque la formación no se rompió. Ahora, queremos saber si a 1600 metros de profundidad, que cuando se realiza la prueba
La formación comienza a admitir cuando se llega a 45 kilogramos por centímetro cuadrado de presión del camión de bombeo. O sea, se sabe que la densidad del lodo de prueba es de 1200 gramos, o sea, 1,2 kilogramos litro. Calcular también para esa lechada el porcentaje de agua a utilizar por bolsa de 50 kilogramos, el volumen de lechada necesaria si el pozo tiene un diámetro de 20 pulgadas y la cañería, la parte exterior de la cañería tiene 17 pulgadas de diámetro y la cantidad de agua y cemento a usar, o sea, los volúmenes. Cantidad quiere decir el volumen de agua y el volumen de cemento a usar. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hacemos una prueba de PIF, pero tenemos 1600 metros de profundidad. Tenemos una densidad, o sea, un lodo de densidad de 1200 kilogramos litros. Lo primero que tenemos que hacer es ver hasta a cuánto representa esta presión. O sea, vamos a poner presión, nuestra formulita única y universal y que no nos vamos a olvidar en la perra vida. Dice, presión es igual a densidad por altura por el factor de conversión. En este caso estamos en kilogramos por centímetro cuadrado, o sea que nuestra presión es de 45 kilogramos por centímetro. Podemos transformar esa presión a PSI, ¿por qué? Y esto llevarlo a metros, porque bueno, se va a generar acá está todo en el sistema métrico, así que no vamos a cambiar nada. Esto llevémoslo a kilogramos litro, o sea que 45 kilogramos por centímetro cuadrado va a ser igual a 1,2, que es la densidad de nuestro fluido, 1,2, primero calculemos a qué representa esto. No lo vamos a utilizar a esto, estaba equivocado. Que va a ser 45 kilogramos por centímetro cuadrado igual a densidad, que no lo conocemos, profundidad 1600 metros y 1/10, que es el factor de conversión. Hacemos la operación y ¿cuánto nos da? O sea, lo que nosotros necesitamos conocer es la densidad, que representa esto. O sea que 45 igual a, o sea, 45 kilogramos por centímetro cuadrado igual a densidad que no conocemos por 1600 por el factor de conversión. Ese factor de conversión se va a convertir en 0,1. ¿Sí? Ahora, esa profundidad y ese factor de conversión van a ir a dividir a este caballero. Ese factor de conversión nos va a permitir transformar esto a litros. ¿Ya? ¿Lo calcularon? No. Por favor. Son 1600 por 0,1, que va a estar abajo de estos 45 kilogramos por centímetro. ¿Cuánto nos da esa densidad? ¿Cuánto? Profe, ¿puede ser 0,28? Sí, perfecto. Ahora, 0,28. 28,12. Bien, Anita, te amo, ¿sabes qué? Te amo.
Esos 0,28 lo tienen que sumar a esto. ¿Qué están observando ahora? O sea, es 1,2 kilogramos litro, ¿no? Y es 0,28, o sea que le tendría que sumar 0,22 kilogramos litro, ¿sí? 22,2. Ahora, ¿qué observan ustedes? Díganme, señor, esto no se puede, o sí se puede. No podemos porque no, o sea, no llegamos al mínimo, o pasamos al máximo. ¿Qué opinan ustedes? No Profe, en el caso, No llegamos al mínimo, ¿no? O sea, el mínimo yo les dije que no van a poder, o sea, si no tienen 1,65 kilogramos litro, no pueden cementar. ¿Qué harían? ¿Qué solución darían? O sea, propongan algo. Profe, igual esa presión está en centímetros cuadrados, no habría metro. No, a ver, papá. A ver. PSI, ¿en qué está? PSI, ¿en qué unidades está? Decime. Ya ha aprobado su Libra por pie cuadrado. ¿Cómo? PSI está en libras por ¿qué? ¿Cómo le dijiste? No voy a tener problemas, ni vas a tener problemas vos. O sea, lo único que yo voy a necesitar es que tú me prestes atención y le prestes atención a los Jesuses. ¿Cuánto es? Un PSI, ¿cuánto es? Libra por pulgada cuadrada, ¿sí? Y vos tienes un factor de conversión que es 0,052 que te lo transforma a eso ya en lo que vos quieras, o sea, te lo va a transformar en PSI, o sea, ¿me entendiste? Por eso es ese 0,1. Ese 0,1 te permite transformar esos kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y llevártelo a unidades métricas y te lo transforma en volumen. O litros, como quieras. Ese 0,1 o ese 0,052 es un factor de transformación de unidades, ¿ya? Para expresar lo que uno quiere o lo que uno necesita
o sea, en kilogramos por centímetro cuadrado o bien en libras por pulgada cuadrada. ¿Ya? Van a ver después, en algún momento que ustedes hagan sus propias investigaciones y todo, qué significa ese 0,052 y qué significa ese 0,01 o 0,1, perdón. Calcular la máxima densidad. Ahora, ¿qué solución me dan a esto? No puedo, o sea, de ya con 45, ya llegué a 0,22, que dijo Anita, 11 a 12 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y este tiene 1,2 kilogramos por centímetro por litro. La densidad, en realidad acá estoy hablando de estupideces, la densidad, o sea, esta es la presión y la densidad nos da 0,212 kilogramos litro. Lo sumo a este y no llego a 1,42 y el mínimo para mí, para ustedes, para todos los que trabajan, es 1,65 kilogramos litro. Por lo tanto, ¿qué es lo que propondría? Yo propondría algo, a ver, o sea, este es un PIF. ¿Qué es un PIF? Una prueba de integridad de formación, que es a la presión a la que yo someto mi bombeo o mi formación y no se fractura. Y ni siquiera hace LOT, no hace ni la curva del LOT. Entonces, tengo dos posibilidades. Dos posibilidades tengo. Una es hacer una cementación en doble etapa, o sea, en 2 etapas, llegar hasta el techo de esa formación con la densidad superior a 1,65, puede ser 1,70, con la lechada en la parte superior del techo, y coloco un dispositivo de segunda etapa. Y ahí cemento con lo que se me canta, con un 875, con uno, o bien sigo cementando después de que ha fraguado. ¿Entienden? O sea que este es un problemita que lo hace, o sea, lo puse para que, o sea, para que lo razonen, para que lo piensen. O sea, pero este PIF es una prueba de integridad de formación que no me está diciendo que esa formación se fractura cuando lo someto a 45 kilogramos por centímetro cuadrado, más de la presión hidrostática que se genera con esta densidad de lodo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Incremento esto, pero ya empieza la formación a admitir, que quiere decir que cuando llega a 45 ya estamos jodidos. Vamos a tener que emplear 2 etapas. Cementamos hasta un techo que supere a esta formación, dejamos fraguar y luego cementamos con una densidad de lodo mayor a 1650, o sea que superamos podemos poner 1,75 o 1,70 kilogramos litro y nos va a permitir una cementación adecuada. ¿Ya? Pero eso quería yo que ustedes me lo propongan. Ahora bien, vamos a hacerlo en 2 etapas. Anótenlo por favor. En 2 etapas. Esta formación empieza a admitir porque está desde el fondo del pozo a 400 metros.
de altura. O sea, en realidad está a 1200 metros bajo boca de pozo. O sea, tiene una altura de 400 metros. Bien, se puede, o sea, resiste mayores, o sea, vamos a hacer un anillo ahí, vamos a dejar que fragüe y vamos a cementar el resto de la cañería. Pero vamos a poner para esta cañería, para esta zona, o sea, los 400 metros desde el fondo del pozo hasta la superficie, vamos a poner el mínimo de densidad de lodo, de cemento, de lechada, 1,65. Esperamos 8 horas. Están anotando, me imagino, ¿no? Yo lo quiero ver, es más, se los voy a presentar al parcial así, con esto. Si a los 1400, o sea, de 1600 a 400, cementamos con densidad de lodo, con densidad de cemento, perdón, de 1,65. Dejamos 8 horas a que fragüe. Y el resto, desde la superficie a los 1200, lo cementamos con una densidad de lodo, de cemento, perdón, otra vez lodo, ya cansado, con una densidad de cemento de 1,75 kilogramos litros. Ahora quiero que me calculen toda la cantidad de agua que han empleado para abajo, para arriba, toda la cantidad de cemento que han empleado de abajo para abajo y toda la cantidad de cemento que han empleado. Y quiero conocer los rendimientos en cada sección, porque estamos empleando bolsas de 50 kilos y a cada uno le agregamos la cantidad de agua para llegar a esas densidades. ¿Les quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Están seguros? Mauricio Guerrero. ¿Vos sos hermano del Guerrero de Orán? ¿Mauricio? No, profe. No, profe. Ah, gracias a Dios. Bueno. Melina Gallo, vos sos prima hermana de Gigi Gallo Vargas, Gallo Burque. No, profe. ¿De la Sierra? ¿Vives No, en Orán? profe. ¿No vives No. en Orán? ¿No? ¿Dónde vives? Mosconi. Ajá. Galleguillo, es más duro que la mía. Bueno, ¿entendieron todo lo que les pedí ahora? ¿Chicos? Señoritas y caballeros. Nancy Herrera, háblame algo. ¿Entendiste o no? Todos están con fotografías, nadie está con cámara. Está bien, el único soy yo. José Santillán, ¿entendiste? La Nancy Herrera dejó su cámara prendida y se fue a la miércoles. Bueno, listo. No, profe, no me fui, estoy acá prestando atención. Por eso te pregunté si me entendiste lo que pedí.
De lo último que dijo de hacerlo en 12 etapas más o menos. Sí, o sea, yo tengo el pozo, todos me están mirando a mí, ¿me ven? ¿O no? Sí. ¿Me ven? ¿Sí? Sí. ¿Me ven? Sí, profe. Bueno, yo tengo el pozo de 1600 metros de profundidad, o sea, desde la superficie 1600 metros. Y encontré de que de los 1600 hasta los 400 la formación esta es débil, de 1400. O sea que decido hacerlo en 2 etapas, ¿ya? Entonces, cemento esta zona, es más, puedo llegar a hacer cementaciones en múltiples etapas acá, pero llego hasta los 400 metros desde el fondo del pozo a una altura hasta 400 metros que se termine esa formación tan débil. Y lo cemento con una densidad de 1,65 kilogramos litro. Entonces, acá yo tengo... Profe, ¿por qué es el segunda 1,65? Ese es porque el fraguado del cemento, ese 1,65 tiene muchísima agua y se te queda como una gelatina dentro. Y se ha comprobado que meter un menores a 1,65 es una cementación perdida. No sé si me entiendes. O sea, Sí, profe. fíjate, los albañiles de tu casa, cuando lichigaron y después mandaron el cemento para hacer el revoque, cuando hacían la mezcla, ellos le iban agregando una cierta cantidad de agua hasta que tenga una cierta consistencia. ¿Sí? Si nosotros le agregamos mucha agua, la densidad de esa lechada va a ser menor a 1,65, va a llegar a 1,50 por ahí. Y el agua esa no se va a ir nunca. Es más, el albañil cuando haga esto, el destachado, se va a caer el revoque. Va a destachar y se va a caer el revoque. Porque no le estamos dando la consistencia necesaria. ¿Entiendes? Yo les podría proponer otra cosa, modifiquemos esto, modifiquemos, en vez de poner 45 kilogramos por centímetro cuadrado, pongamos 245 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Cambien ese número. En vez de 45 pongan 245 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Ahora, por favor, calcúlenme la densidad que corresponde al PIF. O sea, al PIF. O sea, que va a ser 45 kilogramos por centímetros cuadrados igual a densidad que no conozco por la profundidad, que es 1600, por 0,10. ¿Cuánto les da? O sea, pasen a dividir eso. 1,5. 1,5. Perfecto. ¿Sí? ¿Quién estaba por hablar? Yo, Andrea. profe, iba a decir lo mismo. Sí. Gracias, Andrea. Gracias por estar ahí. Bien. 1,5. Ahora sí, nuestra densidad, o sea, 1,5 nos va a dar 2,70. O sea que va a ser una burrada. Ya va a ser... ¿Sabes quién tiene esa densidad aproximadamente y cómo queda? Una crema dental, la pasta dental.
Imagínense que nosotros metamos una lechada, es más, vamos a hacer bolsa, cambiemos, vamos a cambiar a 1.45. 1.45. Profe, Profe, ¿puedo preguntarle algo? Sí, Seguro que están claro. haciendo bien los cálculos porque veo que no cambian las unidades cuando lo hacen y como que no se estarían simplificando las cosas. Bien. Bien, Milagro, bien. Yo te voy a responder con una sola cosita. ¿Vos sabés para qué miércoles está ese 0,052 o ese 0,1 como factor de conversión? Molina, volvé a hablar. Sí, profe, ¿Sabes para qué están? para pasarlo de unidad, pero Para cambiar las unidades, Romila. Acá en este problema no veo PPG, o sea, hay 1200 gramos litros y yo lo puedo sacar esos dos ceros de ahí, los pongo 1,2 kilogramos litro. ¿Cierto? sí, Bien. Ahora, tenemos la presión está en kilogramos por centímetro cuadrado porque es una presión métrica. sí. La profundidad está en metros porque está en unidades métricas. O sea que no necesito nada de cambiar unidades. No tendría que pasar el metro a centímetro No, mi amor, ¿para qué? Porque para que justamente- coincidan. Ujú. No. Ese 0,1 que está allá, o sea, en el otro lado, es un factor de conversión. Y lo que nos va a dar es en kilogramos por litro. Cuando nosotros tengamos 140, a ver, hagamos esto, 145 igual, o sea, 145 igual a densidad que no conozco, ¿sí? Que es incógnita, por la profundidad que es 160 metros, por 1600 metros, perdón, por 0,10 o 1 sobre 10, como tú quieras, todo eso lo llevas a dividir a este que está en 1200, o sea, 1,2 kilogramos litros. Muchas cosas se van a simplificar y las otras se van a, ese 0,10 los va a unificar, para que quede como kilogramos litros. ¿Cuánto les dio con 145? 0,9. 0,9. Profe, disculpe. Sí. ¿Puede ser que esa densidad que nosotros estamos sacando sería la densidad máxima que tiene que tener que puede tener la lechada antes de que la formación admita? Por ejemplo, Se rompa, sí. cuando Sí, es sí. 245 kilogramos sobre centímetro cuadrado la presión de admisión, o sea, con la que empieza a admitir la formación, el máximo de densidad que puede tener nuestra lechada tendría que ser 1,5. Pero No. ese era el cálculo, Con profe. 1,5 no va a dar. Bueno, por eso te pedí que cambies esta unidad, esta. Lo lleves a 145 y con eso nos da 2, y algo, ¿no? Andrea. Celeste. Sí, profe, 2,1 daría. Ya te pedí que por favor cambies ese nombre, no me das bolilla, ¿no? Es mala que sos. Pero bueno, así es la vida. Yo también voy a ser malo contigo. Bueno, o sea que podemos cementar esa formación con densidades más inferiores, pero no más inferiores que 1,65. Y no lo vamos a hacer en todo el caso. Pero vamos a hacer algo, vamos a complicarnos la vida, sigamos complicándonos la vida. Pongamos 85 kilogramos por centímetro cuadrado de presión.
Milagro, Molina, ¿entendiste, Milagro? No. Sí, profe, ya entendí. ¿En serio, Milagro? Sí, sí, no estaba segura de para qué estaba ese De 0,1. corazón. Sí, De corazón. Bien. sí lo comprendí. Gracias, Ujú. gracias. A usted, profe. No, por favor. Bueno, ¿cuánto nos dio Andrea con Con 85, 0,5. 0,5. 0,5 y bien. Ahora sí tenemos una densidad más acorde. O sea que nos da una resistencia de 1,75 kilogramos litro. O sea que resiste 1,75. Listo. Ok. Vamos a cambiar este valor entonces. Vamos a cambiarlo a 8,5. Ahora sí podemos elegir la densidad de lechada desde ese valor máximo hasta un valor mínimo que es 1,65 hasta la superficie. ¿Entienden? ¿Comprenden o no comprenden? Respuesta. ¿Me entienden o no? Celeste. Profe, yo no entendí por qué lo suma, digo. O sea, si nosotros lo que estaríamos sacando es la sería la densidad máxima que que puede resistir esa formación. claro. Por eso sumo. Por eso lo sumo. O sea, la densidad de la lechada de prueba es 1200 kilogramos, o sea, 1,2 kilogramos litro. O sea que yo al llegar a 85 kilogramos litro, 85 kilogramos centímetro cuadrado, perdón, obtengo una densidad de 0,5 kilogramos litro, ¿sí? Que ejerce junto con los 1200, o sea, 1,2 kilogramos litro, una presión hidrostática que soporta esa formación. O sea, entonces yo puedo elegir la que escribía antes y ahora no lo tengo. Acá. ¿Cuánto nos dio? 1,75, ¿no? Celeste, kilogramos. Sí, profe. Celeste, ¿sí? Bueno. Sí. Yo tengo un máximo, la máxima densidad que puede soportar esa formación es 1,75 kilogramos litro, no más. Pero puedo cementarla con una densidad de lechada de 1,65 como mínimo kilogramos litro. ¿Entiendes? ¿Quién estaba hablando? ¿Martín? ¿O quién me Sí, habló? profe, ahí lo entendí mejor. O sea, no estaba considerando que la prueba se hizo con esa densidad de lodo de prueba, que no. Claro, o sea que se hizo con esta densidad de lodo, ¿sí? Y se lo sometió y se llegó a 85, borren este 45, bórrenlo y pongan 85 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces nosotros podemos cementar como máximo con 1,75 kilogramos litro, ¿ya? Y con un mínimo de 1,65. Pero vamos a cementar con 1,70. ¿Para qué? Para darnos márgenes de seguridad, ¿ya? 1,70 kilogramos litro. Ahora, escriban, voy a cementar o sea, que me resiste hasta 1,75 kilogramos litro. Voy a cementarlo con 1,70 para mi seguridad.
porque eso, o sea, esa densidad es ideal, esa densidad me deja dormir tranquilo, esa densidad no es menor que 1,65, que no va a fraguar nunca, es 1,70 que va a fraguar dentro de 8 horas, o sea que puedo dormir esas 8 horas, yo como company man de cementación en paz, dormir, me voy a comer a la base de Tineo, como me fui siempre a comer a la base de Tineo, o Palma Largo, y de ahí, cosa que las dos están destruidas, y de ahí me levanté a las 8 horas, vi, y bueno, y continuamos la perforación. Esta de pata no. O sea, descolgué la cañería y vi que la cañería no se me hundía, estaba todo perfecto, todo en perfectas condiciones, metí el perfil de CBL y de cementación, vi que la cementación primaria me salió perfecta, puedo continuar la perforación, ¿ya? Pero no se olviden, el diámetro de la cañería tiene, el diámetro de la cañería es de 17 pulgadas de diámetro exterior, y el pozo tiene 20 pulgadas de diámetro de trépano. Tienen que calcular el agua, el volumen de agua que emplee, el volumen de cemento que emplee, los porcentajes de cada uno de los dos, de agua, de cemento, y bueno, es muy sencillito. Además, se lo hice ya demasiado como para que practiquen. Quiero saber el rendimiento de esta lechada. Esto es muy importante para mí, rendimiento de la lechada. ¿Ya? Ahora, en el problema 6, calcular el volumen de agua necesario para preparar una lechada de relleno, que es aquí hay términos que ustedes no los están entendiendo. Una lechada de relleno de densidad de 13,5 ppg y la cantidad de agua para la lechada principal cuya densidad requerida es de 16,5 ppg. Les comento algo. Lechadas de relleno, hablamos de lechadas de relleno, aquellas lechadas que yo preparo agua con cemento y aditivos, que las hago circular o que la mando primero, para que es como cuando el constructor de la casa de ustedes lichiga las paredes de ustedes. ¿Han visto lo que es el lichigado, chicos? No, profe. No han visto nunca han visto una construcción. Sí, profe. Bueno, no, pero si hay algunos que no. Bueno, se los voy a explicar. Cuando estamos al ladrillo pelado, han construido la casa, está al ladrillo pelado, el albañil, antes de ponerle el revoque, lo que hace es mandarle un cemento que tenga agua, mucha agua, pero mucho cemento, o sea, una mezcla de agua y cemento que debe ser muchísimo menor a 1,65, mucho menor, y que va a quedar, el cemento ese va a quedar ahí para que posteriormente, cuando frague, venga el albañil y le empiece a meter con el fletacho, con la cuchara, cemento, y después fletachar, o sea, hacer las paredes del cemento. Ese cemento de relleno que pone primero para lichigar la pared, eso se llama el volumen de lechada de relleno. ¿Ya? Y la cantidad de agua para la lechada principal cuya densidad requerida es 16,6 ppg. Esto les estoy pidiendo para que hagan un cálculo igual que estos otros que están por acá, que son unas pavadas,
que para que digan, tenemos una lechada de lechivo, ya tenemos una lechada de relleno, tenemos una lechada para principal, o sea que vayan diferenciando las cosas, ¿entienden? ¿Lo comprendieron todos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame, por favor, hablé 2 horas. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Gracias, Milagro, gracias, me has hecho sentir el corazón en mi cuerpo de nuevo, porque si no, no iba a repetir la cosa. Gente, nos vemos el miércoles, ¿sí? Ya son las 8 de la noche, Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche, coman alguito antes de dormir, un poquitito, si son frutas mejor, y recen una oración por todos los que no están bien, ¿sí? Que tengan una hermosa noche, bendición. Chao, Profe, buenas profe, noches. igualmente. Hasta luego. Nos vemos, profe. Adiós, Celeste. Cambiate de nombre, Celeste, ¿no? Nos vemos, Wilson. Bueno, profe.